Hola, muy buenas tardes, días para algunos. Damos inicio al seminario web número 23, ya, sobre el rol del físico médico en las emergencias radiológicas, a cargo del físico médico Gustavo Sánchez de Argentina, a quien agradecemos por acompañarnos en este nuevo seminario. El objetivo es destacar el importante rol que pueden desempeñar los físicos médicos en las emergencias radiológicas y nucleares a partir de la articulación con los sistemas gubernamentales de emergencia. Antes de iniciar, como siempre, tengo algunos anuncios importantes. Recuerden que la sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. Ahora les compartimos el link de la red de la PRAM y del canal de YouTube, donde los pueden ver en cualquier momento y las veces que quieran, entre otras cosas. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Está inhabilitada la opción de activar sus micrófonos para evitar interrupciones durante la presentación, por lo que los comentarios y las preguntas que tengan las pueden hacer a través del chat. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Ya vamos a cumplir, Eduardo, 2 años de seminarios web. No, ya los habíamos cumplido. Eduardo es ingeniero químico, especialista en protección radiológica y seguridad nuclear de la Universidad de Buenos Aires, especialista en protección radiológica de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, especialista con más de 30 años de experiencia y misiones del Organismo Internacional de Energía Atómica en América Latina, exdirector del Centro Superior de Estudios Nucleares del IPEN, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, miembro de la Comisión Gestora de la Red del Foro, expresidente del ANENT, fundador y expresidente de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, y desde hace 25 años dedicado a la divulgación de temas de protección radiológica y afines. Hola, Eduardo. Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para algunos. Es muy grato llegar a este seminario web número 23. Efectivamente, lo que ha comentado Pablo, empezamos esta importante actividad en mayo del 2018 y ya tenemos con este seminario número 23. Yo voy a comentarles, antes de iniciar este seminario y presentar a Gustavo, comentarles lo que es la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la cual fue creada como una necesidad debido a que ya teníamos en Bonn, se estableció el llamado de Bonn a la acción con la finalidad de que los países cumplan con ciertas exigencias para mejorar la protección radiológica en medicina. Después de esta reunión del 2012 en Alemania, en 2016 se realizó una conferencia iberoamericana en Madrid con la finalidad de ver cómo estábamos respecto a la aplicación de este llamado de Bonn a la acción. Hubo una gran concurrencia latinoamericana, pero queríamos nosotros hacer algo más de nuestra región, por lo que hicimos un seminario internacional, un simposio internacional en la ciudad de Arequipa el año 2017, precisamente con los colegas que habían participado en CIPRAM, para que ellos expongan qué cosas habían visto y qué cosas sabíamos que teníamos que resolver en nuestra región. Por esa razón se fijó este simposio, que tuvo una gran concurrencia, buenos participantes de los países de América Latina. Cada expositor tuvo la libertad de poder exponer su trabajo, mostrando lo que había en su región, en su institución, en su país, y ver qué necesidades había para mejorar la protección radiológica. Se dio mucha importancia a la participación libre de los asistentes, hubo mesas redondas, sesiones, cursos, etcétera, pero lo más importante fue que al final de la reunión decidimos crear una comisión que luego se llamó Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que es la que actualmente está vigente, mediante la cual se hace un seguimiento a lo que se había acordado en esta reunión de Arequipa, y a su vez también hacer mayor divulgación de los temas de protección radiológica en medicina. Por esa razón se crea esa página en Facebook, la cual permanentemente se está actualizando, donde hay mucha información, cursos, publicaciones, videos, presentaciones, etcétera, que son de necesidad para todos los colegas que deseen usarla para mejorar la protección radiológica en sus respectivas instituciones.
Y otro de los logros importantes que hasta el momento estamos desarrollando son estos seminarios web, que gracias al apoyo de Pablo, estamos llevando a cabo desde mayo del año 2018. Ya tenemos 23 seminarios totalmente libres, con especialistas de la región que deseen colaborar con su experiencia, sus conocimientos y su tiempo sobre todo, para exponer los temas de protección que pueden ser de utilidad para los demás miembros de la región. Así que esto está totalmente disponible en el canal de YouTube. Solamente buscan Red Laplan y van a encontrar estos seminarios web. Estos son los que hemos realizado también en otros campos, en otras actividades como gestión de conocimientos, el tema con las sociedades de protección radiológica, temas con los reguladores. Todos esos temas los tenemos también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, este es el canal, tenemos más de 28 videos disponibles, más de 14.000 visualizaciones, más de 1.000 suscriptores a esta red. También como red hemos también colaborado con los organismos internacionales haciendo traducción de documentos que son de sumo interés, porque son documentos que son en inglés, pero luego hemos pasado al español, gracias a colegas de la región que han colaborado con esta iniciativa. Y permanentemente estamos haciendo difusión a través de diferentes eventos que se realizan en la región, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, los eventos más importantes que se hacen en la región son los de protección médica y de física médica, y en esos eventos hemos participado también en algunas sesiones específicas para comentar sobre temas específicos de protección médica y medicina. Y con la Sociedad Española de Protección Médica tenemos un acuerdo muy importante. Ya hemos hecho un evento y les comento que tenemos ya programado para el 29 de octubre una actividad muy importante que la vamos a difundir oportunamente a través de la red. Este año vamos a llevar a cabo el segundo simposio en el mes de diciembre. Hasta el momento hay 276 inscritos de 20 países que van a participar en este simposio de manera virtual. La idea es ver qué cosas hemos avanzado, cómo hemos avanzado, qué estamos logrando en nuestros países, en nuestras instituciones respecto al llamado de buena acción y qué mejoras se están logrando en la región. Así que están invitados también a participar en este simposio, que lo van a ver también en nuestras redes sociales a través de nuestros perfiles o páginas o grupos. Otro de los grupos que también estamos avanzando bastante es en el grupo de protección, que tiene más de 20.000 suscritos. Todos los días hay información sobre temas en general de protección radiológica. Y bueno, en este evento, en estas actividades que realizamos, en estos seminarios web, debo destacar el apoyo permanente de Pablo Giraldo. Él es ingeniero biomédico, tiene una maestría en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia. Él es fundador de la empresa Ciber, el director, y actualmente se lleva a cabo un diplomado virtual en protección radiológica conjuntamente con la Universidad CES de Medellín, Colombia. Este es un diplomado que ya tiene varios años y se han capacitado muchos colegas de América Latina. Así que es una opción interesante. Este año empieza el próximo diplomado en el mes de octubre, así que estén atentos a las comunicaciones que aparecen en las redes sociales. Bueno, en nuestros próximos eventos tenemos un seminario web sobre gestión del conocimiento. Este es la próxima semana, el día viernes. Y el 16 de octubre vamos a tener un seminario web con Patricia Mora, de Costa Rica. Ella nos hablará sobre el nuevo protocolo de control de calidad que ha sido realizado por un grupo de colegas de América Latina, que es justamente un protocolo de control de calidad radiológico para toda la región. Así que también vamos a informar oportunamente la fecha, hora, la hora y sobre todo el link para poder conectarse. Bueno, acá tienen nuestras direcciones, pueden encontrar todas tienen nuestro correo electrónico, nuestra página en Facebook y en YouTube solamente colocan la Red Laplan y van a encontrar nuestro canal. Bien, ahora ya que hemos hecho la presentación de la red, quisiera también presentar a Gustavo. Gustavo es nuestro colega, un amigo que conozco hace 30 años creo, y un poco más, y es un ingeniero electrónico, tiene mucha formación en la parte de protección radiológica, mucha experiencia en temas de física médica. Destaca mucho en su labor docente, porque él es un docente que se ha dedicado mucho al tema de la capacitación, de la formación académica, así que el tema que nos va a comentar justamente es un tema en el cual es importante que ustedes sepan de que uno de los objetivos de las capacitaciones que hace el Organismo Internacional de Energía Atómica es que las personas que se capacitan puedan también divulgar lo que aprenden
y una de las formas que estamos empleando es justamente estos seminarios web. Así que Gustavo recientemente ha asistido a uno de los cursos virtuales en inglés, y él hoy día nos va a exponer sobre este tema de la participación del físico médico en las emergencias radiológicas, pero totalmente en español. Así que, Gustavo, voy a dejar en el uso de la palabra para que continúes con la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un placer hacer esta pequeña presentación, y es un placer encontrarme, ver que entre los presentes hay algunos amigos, pero fundamentalmente alguien que hace muchos años me introdujo en este tema de las emergencias radiológicas, y creo que es un honor para mí que esté presente en esta charla el doctor Juan Carlos Jiménez. Así que, doctor, muchas gracias por estar. Hago la aclaración que, bueno, como decía Eduardo, el curso, este curso de entrenamiento para entrenadores en la ayuda de los físicos médicos en emergencias radiológicas, fue dada no solo por la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Agencia Internacional de Física Médica, la IOMP, la Organización Internacional de Física Médica, sino todas esas instituciones que ven ahí. Surgió, la primera fue en el año 2015 en Fukushima, luego del accidente, y hubo una segunda real en Estados Unidos, en Atlanta, y bueno, y ahora están haciéndolo de forma virtual, con el inconveniente que no se pueden hacer esto tiene una gran carga de actividades prácticas, simulacros y todo eso, que obviamente no se pueden hacer en formas virtuales. También una pequeña aclaración: yo trabajé muchos años en la Comisión de Energía Atómica, participé, no digo que causé accidentes radiológicos, pero bueno, participaba en el grupo de emergencias de la Comisión de Energía Atómica, pero ahora voy a estar en mi rol de físico médico, tratando de hacer hincapié en qué útiles que podemos ser los físicos médicos en la gente que se encarga del manejo de las emergencias radiológicas. Quiero aclarar esto de entrada: no es que pretenda decir que los físicos médicos podemos manejar las emergencias radiológicas, sino que podemos ser muy útiles en el manejo de las emergencias. Bueno, hacemos muy brevemente un resumen de algunos accidentes y ver la gran variedad de accidentes, carácter de esos accidentes, los más importantes, los que tuvieron más, los accidentes no nucleares más relevantes, que tuvieron más impacto en la opinión pública, fueron los accidentes donde hubo gran cantidad de miembros del público involucrados, y en algunos casos muertos. Los muertos que se mencionan acá no fueron trabajadores, sino que fueron miembros del público debido a fuentes de alta potencia, de alta actividad, que se perdieron, y en algunos casos, inclusive como el accidente de Goiânia, hubo una amplia contaminación, hubo muchísima gente que tuvo que ser monitoreada, casas derribadas, muchas toneladas de residuos radiactivos, cuando en realidad la fuente originalmente era una pequeña fuente de 3 centímetros de diámetro. Otros de los accidentes más comunes, o sea, los que mencioné recién son tal vez los más graves, pero de entre los más comunes, como se pueden ver, con consecuencias gravísimas, muy graves, inclusive en algunos casos mortales, fueron con los equipos con equipos de radiografía industrial, donde ¿cuál es la característica? Que no están en una instalación cerrada, sino que son equipos que se trabajan, la mayoría de esos, en el campo, y requieren una serie de procedimientos de seguridad para
de monitorajes cruzados y redundantes para asegurarnos que la fuente, una vez que terminamos de trabajar, está dentro de sus blindajes, porque si no puede pasar que la fuente se caiga, se pierda, y como la fuente no quema cuando uno la toma en sus manos, bueno, pueden pasar estas cosas que pasaron aquí. Estos son accidentes reales, son fotografías reales de accidentes con gammagrafía industrial. Otro problema, simplemente para ejemplificar la gran variedad de problemas que puede haber, son las fuentes fuentes de neutrones principalmente, o fuentes gamma para perfilaje de pozos, que, bueno, en muchos casos, muchísimos casos, esas fuentes no se pudieron recuperar, quedaron en un pozo y están en este momento en el subsuelo, digamos. No son accidentes en general graves, salvo cuando hay un robo o un extravío de las fuentes, pero es un problema. Otro problema, que principalmente, digamos, por mi experiencia, son las fuentes de braquiterapia. Hubo muchos accidentes con fuentes de teleterapia, con equipos de teleterapia, pero la mayoría de los accidentes que están bien documentados en diferentes documentos de la IAEA y del ICRP, la mayoría de los accidentes con con equipos de teleterapia, salvo los que mencioné de Goiânia, Turquía, Malasia, Tailandia y México, la mayoría solo involucraron a los pacientes, en algunos casos con consecuencias muy graves, pero que involucraron a los pacientes. En cambio, con las fuentes de con braquiterapia hubo muchos problemas, muchísimos problemas, y de hecho, cuando yo participé en por lo menos 3 o 4 búsquedas de fuentes radiactivas de braquiterapia extraviada, con mi amigo Hugo Rey y Alberto García, algunas de estas fuentes pequeñitas se pierden porque, como ven, son lugares bastante incómodos de acceso. A veces los pacientes se sacan las fuentes, y más de una vez, alguna vez tuvimos que viajar al interior, donde el paciente directamente se arrancó las fuentes y se fue a su casa. Era una persona muy mayor y de poca instrucción. La cuestión es que el médico recuperó las fuentes, verificamos que estaban en buen estado, pero el problema más grave fue de salud pública, de opinión pública, porque al día siguiente estaba la foto del paciente en los diarios de la zona, era en la provincia del Chaco, donde decía: las personas que estuvieron en contacto con este hombre tienen grave riesgo de cáncer, y las mujeres de tener aborto. Entonces, si bien la emergencia radiológica en sí no fue una emergencia grave, sí tuvo un impacto que ahora es muy relevante, y fue mencionado, detallado en el curso, de opinión pública, efectos sobre la opinión pública. A veces, inclusive, la gente hace cosas por temor o por desconocimiento, que pueden ser tanto o más peligrosas que el problema radiológico en sí. Y también, bueno, esto ha ido evolucionando, este tipo de tratamientos con fuentes pequeñas, manuales, donde el paciente queda internado 2 o 3 días, se hacen cada vez menos. Esto ha sido reemplazado por equipos automáticos que permiten una mejor protección radiológica ocupacional, acceso a mejores localizaciones, a mejores tratamientos, pero con fuentes más grandes, mucho más potentes. Y hubo pocos accidentes, pero graves, muy graves, con este tipo de fuentes. Y de otros de accidentes radiológicos relevantes también, muy importantes, y con accidentes muy raros, pero con consecuencias muy graves, son los que ocurren en las plantas de esterilización, las plantas de radiación
como el accidente que ocurrió en El Salvador y otro que ocurrió, creo que es en Bielorrusia, no sé exactamente en qué. Las plantas de radiación industrial tienen una muy baja probabilidad de ocurrencia de los accidentes, pero las consecuencias son muy graves. Y dentro de los temas que se trataron en el curso y donde hay riesgos cada vez mayores son los que están asociados con el terrorismo, no solo con los dispositivos nucleares improvisados, digamos, las bombas atómicas, digamos, sino la guerra sucia, las bombas sucias. Esto es una foto, un afiche de una película, una muy buena película que recomiendo porque está tratada muy bien sobre este tema, donde mediante explosivos convencionales se dispersa material radiactivo en áreas densamente pobladas, o dispositivos radiológicos, o sea, fuentes externas, fuentes importantes que se dejan, el hipótesis de que se pueden robar esas fuentes y dejarlas en un lugar escondidas donde irradien a dosis muy altas a una gran cantidad de personas. Luego tenemos los accidentes nucleares. Los accidentes nucleares que también son de diferentes tipos. Pueden ser, tenemos los accidentes de criticidad, como uno que también ocurrió en Rusia, esto fue en Rusia, y uno que ocurrió varios años antes, creo que fue en los años 90, fue en el 1983, que en el Centro Atómico Constituyentes, donde fueron prácticamente calcados. Un operador, mediante una serie de errores operativos, recibió una muy alta dosis de rayos gamma y de neutrones que le causó la muerte en el término de poco tiempo. Aclaro que, como acá está indicado, esta fotografía no es del reactor RA2, sino del reactor RA1, que está en el mismo centro atómico. Este reactor RA1, si bien yo nunca trabajé en este reactor, me une un lazo muy especial porque fue puesto en crítico, fue puesto en crítico por primera vez el día que yo nací. Bueno, y después tenemos los accidentes más graves, los más relevantes, los más importantes, los más catastróficos, que son los accidentes en las plantas nucleares, donde acá se menciono solamente, bueno, acá está Chernobyl, y acá está Fukushima. El mapita es de un relevamiento dosimétrico después del accidente de Fukushima. Ahí tenemos una persona que está siendo monitoreada con un captador de dosis, captador tiroideo después del accidente de Chernobyl, y a la derecha tenemos una distribución, un mapita de cómo fue la distribución de dosis digamos, de fallout, de dispersión radiactiva en Europa. Bueno, hecha esta muy somera y necesariamente incompleta introducción, esto ya es tomado directamente del curso de IAEA. Primero, la definición de qué es una emergencia radiológica. Es una situación no rutinaria que necesita una acción rápida, una acción pronta, principalmente para mitigar el peligro, para mitigar un premedio o las consecuencias adversas sobre la salud humana, la seguridad, la calidad de vida y la propiedad, o sobre el ambiente, en la cual pueda haber un riesgo debido a la energía resultante de una cadena, de una reacción nuclear, o una exposición a la radiación. Por supuesto, estas cosas no se pueden improvisar, uno no puede esperar a ver qué hace, esperar a que haya una emergencia para ver qué hace, sino que tiene que haber una acción, una preparación para la emergencia. Y entonces la primera definición que tenemos aquí es qué es una acción de emergencia, que es una acción realizada para mitigar el impacto de una emergencia sobre la salud humana, sobre la seguridad, la propiedad y el ambiente. Están incluidos todos esos.
obviamente, ¿qué se puede hacer para, digamos, tendrá diferente peso la vida humana que la propiedad, por ejemplo, pero está involucrado todo. Y la preparación para la emergencia, que es ahí donde vamos a detenernos, es la capacidad, lo estoy leyendo en inglés, la capacidad para tomar acciones que efectivamente puedan mitigar las consecuencias de una emergencia para la salud humana, la seguridad, la calidad de vida, la propiedad y el ambiente. Acá, digamos, estoy un poco haragán, esto lo podría haber traducido, pero ¿cuál es el objeto de la emergencia? ¿Qué involucra todo, digamos, la preparación para la emergencia tiene estos objetivos de cuidar, de mitigar el impacto sobre la salud, la seguridad, la propiedad y el ambiente? Ahora, específicamente, ¿cuáles son esos objetivos? Dentro de esos objetivos generales, ¿cuáles son los objetivos específicos? Retomar el control de la situación y mitigar las consecuencias. Pensemos que en Chernobyl lo primero que hubo que hacer fue tratar de evitar que el problema fuera increyendo y después tratar de mitigar las consecuencias. Salvar vidas, evitar o minimizar los efectos determinísticos severos, como vimos en algunas fotografías recién. Tengo, si mal no recuerdo, la fotografía de gammagrafía fue una persona, esa es una fotografía de un accidente que ocurrió en Perú. Muchos años antes ocurrió acá uno en Argentina. El paciente fue tratado, fue atendido y seguido mucho tiempo por el doctor Jiménez, aquí presente. Y esa persona en Argentina tuvo consecuencias más graves, pero vivió muchos años. O sea, no solamente salvar vidas, sino que tuvo unos efectos determinísticos sumamente severos. Bueno, facilitar los primeros auxilios, proveer tratamiento para los pacientes críticos y manejar el tratamiento de las lesiones por radiaciones. Y acá vamos a hacer un hincapié, vamos a hacer detenernos un poquito. Hace mucho hincapié en las diferentes charlas del curso, en que muchas veces el personal que atiende a los pacientes, el personal que está de emergencias, que está entrenado en el triage, tiene miedo de las radiaciones. Entonces, a veces el profesional que tiene que atender a un paciente de una lesión, de una fractura, de una quemadura, de una hemorragia, tiene miedo de atender al paciente porque puede llegar a contaminarse. Y ahí es donde los físicos médicos podemos ayudar bastante en clarificar la situación y acompañar al médico en que, para que pueda hacer su trabajo, dejando en claro que es prioritaria salvar la vida por el motivo que sea. No se puede dejar de atender a un paciente porque el médico crea o considere que pueda estar contaminado o que efectivamente está contaminado. Hay contramedidas y procedimientos para poder tratar pacientes contaminados, no solo para descontaminarlos, sino para que puedan ser tratados de sus injurias inmediatas. Obviamente reducir el riesgo de efectos estocásticos, lo que se hace reduciendo las dosis y reduciendo el número de personas expuestas, y expuestas de diferentes maneras. Mantener al público informado y mantener la confianza del público, porque es muy importante, a veces es necesario que el público acompañe y tome y obedezca ciertas indicaciones, y es importante la comunicación, de que el público esté informado, no convencido, no creído. No es una cuestión de fe, no es una cuestión de religión, sino que es una cuestión de transmitir confianza, y por eso es importante las personas especialistas en comunicación, especialistas en gestión de crisis, comunicación en crisis. Mitigar en la medida de lo posible las consecuencias no radiológicas, como los incendios, los derrumbes, las explosiones,
proteger en la medida de lo practicable la propiedad y el ambiente, y preparar en la medida de lo que sea posible, practicable, volver a retomar las condiciones sociales y económicas y operativas de los lugares previos al accidente. O sea, es muy ambicioso, pero cada una de las acciones de la respuesta debe estar pensada en estos diferentes objetivos puntuales. Hay un documento del IAEA que es justamente se dedica a estos temas, se dedica a cómo clasificar y optimizar las medidas de respuesta, y en principio plantea 5 categorías de riesgo, 5 categorías de peligros. El primero es podríamos decir, Chernobyl, donde, donde hay una alta probabilidad o la certeza de que no solo haya consecuencias dentro de la instalación, sino seguramente va a haber consecuencias fuera de la instalación. En la clase 2 es similar, pero hay una pequeña sutileza, donde cuando uno prepara una emergencia en esas instalaciones, afronta esas categorías, esos riesgos clase 2, categoría 2, dice, no es seguro que vaya a haber un problema, que el problema se extienda por fuera de la instalación, pero hay que estar preparados porque puede ocurrir. No es seguro, pero puede ocurrir, y hay que tomar medidas previas, contramedidas, para afrontar esa potencial extensión del problema fuera del ámbito de la instalación. Los que son categoría 3 son digamos, serían los menos graves en cuanto a la diseminación. Es decir, la categoría 3 es improbable que si hay un accidente, las consecuencias de ese accidente comprometan a alguna persona o al ambiente fuera de la instalación. Las categorías 3 son las que están circunscriptos a la instalación. Y después tenemos, esos serían las 3 primeras, pero después tenemos la categoría 4. La categoría 4 son las más comunes, lamentablemente. Son aquellas en las que no se puede definir de antemano el lugar, que puede ocurrir en un lugar o en otro lugar o en otro lugar. Por ejemplo, lo que puede pasar con los equipos móviles de gammagrafía industrial que veíamos recién. Una fuente se puede perder en una zona urbana, se puede perder en el campo, se puede perder en el río. Son la característica de las emergencias o de los riesgos categoría 4 es que no podemos definir el lugar. Puede ocurrir en cualquier lugar. Y la categoría 5 son las que deben tomarse medidas de emergencia fuera de los lugares donde, o sea, en lugares donde habitualmente no hay riesgo con radiaciones. Por ejemplo, una frontera nacional. Tenemos una instalación que está cerca de la frontera. Esa instalación, categoría 1, tiene un accidente y las consecuencias de ese accidente requieren tomar medidas que van más allá de la frontera. Entonces, la gente que trabaja acá, el gobierno de este lugar, que no trabaja con radiaciones, debe estar preparado para afrontar las emergencias originadas en instalaciones que están en otro lugar, más allá en este caso, de la frontera. Bueno, después hay otra clasificación parecida, pero en realidad esta es específicamente para reactores nucleares con agua liviana, no con agua pesada, y define también, de acuerdo al tipo de emergencia, desde una alerta, donde lo que ocurre es se degradan ciertas condiciones, aunque no se asegure que pueda haber
riesgo al combustible nuclear, una emergencia en el sitio que no se extiende fuera del lugar, una emergencia donde puede haber un grave daño en el combustible, que implica medidas de alerta fuera de la instalación y monitoraje fuera de la instalación, y una emergencia general que requiere medidas urgentes, donde hay una pérdida de control de la reacción. Bueno, básicamente esto sirve para todo. Digamos, en situaciones normales, en todas las instalaciones, bueno, existen procedimientos y sistemas de seguridad que requieren prevenir, o sea, destinados a prevenir los eventos iniciadores, eventos que inician una emergencia o un incidente. Por ejemplo, una fuente radiactiva se puede caer porque, bueno, hay un mal mantenimiento del equipo, de lo mal control de los enganches, bueno, eso es lo que lo puede iniciar. Pero también manteniéndonos en el ejemplo de la de gammagrafía industrial, hay un tiempo, lo que acá figura como delta T1, que es lo que se tarda entre que se inicia el incidente, hasta que alguien se da cuenta que algo anda mal. Esa fotografía tan terrible de esa persona sin piernas que vimos antes, se podría haber evitado si la persona se daba cuenta en el momento, el operador, que la fuente se había caído. Como lo tenía que hacer, simplemente monitoreando. Y no lo hizo. Así que acá hay también procedimientos y sistemas de seguridad para detectar los problemas tan rápido como se pueda, porque las consecuencias de un incidente van a ser tanto mayores cuanto más se tarde en detectar y en tomar conciencia de que algo malo está pasando. Después viene la preparación para la respuesta, que es de lo que estábamos hablando. La preparación para la respuesta no se tiene que iniciar una vez que empezó el problema, que detectamos que hay un problema, sino que los procedimientos y los elementos necesarios para iniciar las acciones correctivas, debe estar preparado antes. Se piensan cuáles son los escenarios, se plantean los escenarios posibles y se plantean se redactan los procedimientos y se indican cuáles son los elementos de seguridad que se necesitan y los sistemas de seguridad. Y recién ahí se tiene que intervenir para restaurar y evaluar la situación. Por supuesto, esto tiene todo un sistema de realimentación donde una vez que se evalúa todo lo que pasó y se realimenta acá, tendiendo a mejorar tanto los procedimientos y los sistemas de seguridad para prevenir, para detectar y para corregir los accidentes, las consecuencias de los accidentes. Bueno, acá tengo que agradecer a hacer unos amigos que están presentes me dijeron, pero tenés que mencionar la diferencia que un físico médico no es un oficial de radioprotección. Las medidas para prevenir las situaciones anormales, acá lo leo, detectarlas rápidamente, actuar en consecuencia, son responsabilidad de la dirección de la instalación y sucedáneamente del oficial de radioprotección. No hay un físico médico, aunque en muchas instalaciones, por ejemplo en medicina nuclear, el rol del oficial de radioprotección lo cumple el físico médico, pero el físico médico y el oficial de radioprotección son cumplen funciones distintas, que eventualmente pueden coincidir en un mismo individuo, en un mismo profesional. Pero por ejemplo, en la Argentina, en las instalaciones de radioterapia, el responsable de la protección radiológica es principalmente el físico médico. Pero en Panamá, cuando incidentalmente estuve haciendo algunos trabajos en Panamá, el físico médico tiene ciertas responsabilidades y el oficial de radioprotección es otra persona que inclusive depende de
administrativamente de otras, tiene una dependencia administrativa diferente. Ahora, los organismos gubernamentales pueden o no intervenir en la gestión de las emergencias dependiendo de las categorías de las emergencias, pero siempre los organismos gubernamentales siempre participan en la evaluación de lo ocurrido. Algunos se involucran participando activamente y en otras veces actúan como auditores, evaluadores, es lo que hacen. El físico médico está calificado para colaborar en la preparación, el entrenamiento, la participación activa en las emergencias, aún en instalaciones mayores, como las que mostramos, con un rol definido en el programa. Es decir, el físico médico no es el que maneja, no puede manejar la emergencia, pero puede ser muy útil en el manejo de la emergencia como colaborador, en el manejo de la emergencia, en un montón de factores. Entonces, para eso hay una publicación del IAEA, que nosotros, los físicos médicos, desde la Sociedad Argentina de Física Médica, nos basamos en este documento para pedir a las autoridades de salud argentina que nos reconozcan como profesionales de la salud. Y entre otras cosas explica cuáles son las habilidades, las capacidades, los skills de los físicos médicos. Por ejemplo, roles y responsabilidades comunes a todas las especialidades de la física médica, que pueden en este caso ser de mucha relevancia en una respuesta de una emergencia radiológica o nuclear. Calibrar los instrumentos, verificar que funcionen bien los instrumentos, inclusive realizar mediciones. La supervisión técnica de los equipos de medición y de mantenimiento, registros de documentación. Nosotros los físicos médicos estamos acostumbrados a registrar todo, a llenar formularios, a veces es muy incómodo, pero hay que hacerlo. Entonces toda la mecánica, la sistemática de registros es una habilidad que tenemos los físicos médicos que puede también ser de mucha utilidad en una emergencia radiológica. No tanto lo que es la parte de computación, pero sí también la educación y el entrenamiento en estas cosas básicas, inclusive en aquellas personas, en aquellos profesionales que tienen un rol definido en la emergencia, pero no en una emergencia radiológica. Entonces, por ejemplo, sería muy importante que se pudiera entrenar en temas de protección radiológica a los integrantes de equipos de emergencias médicas, por ejemplo. También hay roles y responsabilidades que son comunes, que son específicas a la radioterapia, la medicina nuclear y el radiodiagnóstico, como es el comisionamiento, el control y puesta en operación de equipos de bastante complejidad. También tenemos la responsabilidad en la protección y seguridad de los pacientes, del staff y del público en general en las instalaciones donde trabajamos, y la dosimetría, todo lo que es dosimetría de fuentes de radiación, tanto en radiación externa como en incorporación. Por eso, tenemos una más. Bueno, el manejo de la calidad de los aspectos físicos de la medicina nuclear, tales como la determinación y el manejo del riesgo de los pacientes. Y en colaboración con otros profesionales clínicos en el cuidado de los pacientes, tales como consultar con los médicos y otros profesionales del team médico, y asistiendo en el entrenamiento del staff clínico, como mencioné recién. Bueno, entonces, resumiendo, y solamente a modo de ejemplo, un ejemplo muy rápido, ¿qué cosas sabemos los físicos médicos? Bueno, sabemos dosimetría interna, podemos a partir de
ciertas mediciones colaborar en determinar la dosis que recibió una persona involucrada en un accidente, y en función de eso ayudar a los médicos a que tomen las decisiones de cuidado más adecuadas, colaborar en el monitoraje ambiental, tanto en forma directa, en forma indirecta, la protección y en el entrenamiento del personal médico, como dijimos, monitoraje individual, tanto de los trabajadores como del público, ayudar en la recepción y clasificación de las víctimas, e inclusive hacer un monitoraje rápido con mediciones. Hay protocolos para, a partir de una determinación rápida de la dosis en una herida, de la indicación de una herida, poder hacer una estimación no muy precisa de la contaminación interna, pero sí poder determinar, bueno, este paciente requiere tal procedimiento, requiere un procedimiento de descontaminación, además, luego de que se haga su tratamiento médico en la emergencia, o no lo requiere. Bueno, obligaciones, pues más o menos lo que decíamos recién, con algunos fotitos más, y estos son los módulos del curso que habíamos mencionado, el curso de Trainers on Medical Physics Support for Nuclear and Radiological Emergencies, donde hay módulo 1, que es la introducción, un módulo 2 de clasificación y características de emergencias radiológicas y nucleares, después medición de radiación e instrumentación, determinación de la dosis y reconstrucción de dosis. El módulo 5 es monitoraje y descontaminación de personas, residuos radiactivos, y centros de escena, participación en la escena y centros de recepción, monitoraje y descontaminación, bueno, efectos biológicos, estrategias de protección del público, estrategias de protección para los trabajadores, management médico, y quería hacer hincapié en los dos últimos, que a veces no se tienen muy en cuenta, o uno no piensa en esto en una emergencia, que son los efectos psicosociales y los impactos en la salud mental, principalmente en los niños, y comunicación efectiva del riesgo. Bueno, y el resto tiene que ver, el módulo 13 tiene que ver con la parte didáctica de cómo transmitirlo. Bueno, como ven, acá hay, para alcanzar los objetivos de la respuesta, tenemos programas de garantía de calidad, la autoridad tiene que haber una coordinación, entrenamientos, ejercicios, simulacros, facilidades de soporte logístico, planes, organización. Es una cosa muy compleja, muy compleja. Entonces la conclusión es, así ya podemos pasar rápidamente a las preguntas. Los programas de respuesta a emergencias, si bien deben ser organizados en el máximo nivel gubernamental, requieren la participación de muy diversos actores, entre los cuales los físicos médicos pueden cumplir un rol relevante en programas de emergencia radiológica, desde la planificación hasta la participación activa durante las emergencias. El rol del físico médico en los programas de respuesta a emergencias debería ser incorporado a la agenda de las asociaciones profesionales de física médica, como lo estamos haciendo, incorporando en Argentina. Y precisamente para completar, quería agregar hacer esta presentación que me pasaron ayer, Adriana, ¿no? Sí, me pasó ayer Adriana, que es el ejemplo argentino. Es cómo es la situación en Argentina, en cada país puede ser diferente, pero en Argentina la responsabilidad de la respuesta está en el Estado. Y en el Estado, el Estado deberá garantizar que se establezca y se mantenga un sistema de emergencias integrado y coordinado. Eso es un requerimiento de las normas básicas internacionales de la IAEA, y en particular
de acuerdo a la Ley de la Actividad Nuclear, sancionada en abril de 1997, la entidad, el organismo, ese rol del Estado lo implementa la Autoridad Regulatoria Nuclear, donde todos los físicos médicos, los oficiales de radioprotección, los responsables de las instalaciones, los responsables de las instalaciones, tenemos digamos, vamos a estar supeditados y subordinados a las instrucciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Bueno, por mi parte, desde ya, muchas gracias y quedo atento a las Hola, Gustavo. Aló, Gustavo, hola. Sí, sí. Bueno, no, muchas gracias a vos por esa magnífica presentación. Estaba revisando el chat, por ahora tenemos más que nada, a ver si nos puedes comentar cómo acceder al curso que mencionaste del organismo. Bueno, si de pronto tenés información. Sí, yo si te parece, no lo tengo aquí a mano, pero... lo podemos compartir a través de Eduardo, por sus redes. Lo podemos compartir a través de Eduardo. Lo podemos compartir a través de Eduardo. Sí, lo podemos difundir en la red LAPRAM. Ajá. Sí. Así que yo les paso la información porque realmente es muy interesante. Son los 13 módulos. Al final de cada módulo hay una autoevaluación, un multiple choice, y bueno, y al final se hace una evaluación que creo que son 60 preguntas, una cosa así, sobre todo el curso, y bueno, y después te dan el papelito, el certificado de que aprobaste. Claro, y hay que mencionar que es gratuito. Sí. Como no se han animado a preguntar por el chat, ahí ya activé pues la opción de, o permití la opción de activar sus micrófonos. No sé si alguno de los participantes tenga algún comentario, quiera adicionar algo. No sé, el doctor Juan Carlos Ramírez, pues que... Juan Carlos Jiménez. Jiménez, perdón, sí, me confundí con... quieras complementar alguna cosa o contar alguna anécdota de las tantas que debes tener. Espérame, yo lo busco y le activo el micrófono. ¿Sí está activado? No está activado. Pero no lo encuentro, es que allá, acá ya lo vi. Ya lo activó. Bueno, no. Bueno. No. Bien. Listo. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, Bueno. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Cualquier cosita yo me comprometo a enviar esta información del curso. Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Eduardo y bueno, nuevamente gracias a todos por compartir con nosotros este espacio. Sí, gracias Gustavo, ha sido una buena exposición. Gracias Pablo y gracias a todos los participantes por estar en esta reunión. Gracias. Hasta la próxima. Y gracias Adriana